Hola amigos, aquí estamos nuevamente con otro vídeo para el canal. En este vídeo explicaré cómo calcular la resistencia de protección para cualquier diodo LED utilizando la ley de Ohm, que por cierto el vídeo donde explico dicha ley, se los estaré dejando abajo en la descripción del vídeo. Bueno, empecemos con el vídeo. Realmente es muy fácil calcular la resistencia para cualquier diodo LED, simplemente debemos saber las condiciones de trabajo con las que funcionará el LED correctamente, como lo es la corriente máxima y el voltaje. Ya que cada LED de color diferente funcionará con condiciones de trabajo diferentes. Es importante saber esto ya que si no lo tomamos en cuenta no podemos calcular la resistencia de protección con exactitud y por ende dañaremos el diodo LED. Ahora vamos a realizar un ejemplo de cómo calcular la resistencia de protección y después lo llevaremos a la práctica comprobando cómo se comporta el diodo LED con esa resistencia que calculamos. Comenzaremos calculando la resistencia de protección para un diodo LED de color verde. Para esto debemos tener en cuenta las condiciones de trabajo del LED verde. Si vemos en la tabla para el diodo de color verde la corriente máxima es de 20 mA y el voltaje es de 1.9 a 4 volts. Esas serían las condiciones de trabajo para el diodo LED para que funcione correctamente y no se dañe. Como lo había dicho antes, para calcular la resistencia de protección, vamos a utilizar la ley de Ohm. Para este ejemplo tenemos como datos una fuente de voltaje de 8 volts, algo muy importante es que para calcular la resistencia a la hora de hacer la operación no vamos a tomar la corriente máxima de LED, sino se tiene que tomar un valor inferior, se recomienda que se elija un valor de corriente entre 10 mA y 15 mA, en mi caso lo haré con 15 mA. El voltaje del diodo LED, elegí 3 volts que se encuentra en el rango. La fórmula que utilizaré es la siguiente, donde R es la resistencia de protección, V es la resta del voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo LED, I es la corriente del diodo LED. Una vez sabiendo esto sustituimos valores en la fórmula y hacemos la operación matemática, como resultado nos queda una resistencia de protección de 333 ohms. Es importante tener en cuenta que si este valor que calculamos de resistencia no es comercial, debemos elegir el valor de resistencia más cercana que sea comercial para llevar a cabo dicho montaje del circuito. Ahora vamos a realizar el montaje del circuito para observar cómo se comporta el diodo LED con esta resistencia de protección y comprobar que el diodo esté trabajando en condiciones normales para que no se dañe. La resistencia que calculamos no es un valor comercial, de modo que escogí el valor más cercano, que es la resistencia de 330 ohms, que sí es comercial. Pero esto no debe variar mucho con respecto a las condiciones de trabajo del diodo LED. Antes de alimentar el circuito comprobamos que la fuente nos proporcione un voltaje de 8 volts. Y comprobamos que la resistencia sea de 330 ohms, obviamente no es exactamente los 330 ohms ya que las resistencias tienen una tolerancia. Ahora si alimentamos el circuito con los 8 volts de la fuente y procederemos a comprobar que el diodo LED esté trabajando en condiciones normales para que no se dañe. Ahora vamos a verificar que el voltaje del diodo LED sea lo más cercano a los 3 volts, o bien que esté en el rango de trabajo, que era 1.9 a 4 volts. Y como podemos observar, el voltaje medido del diodo LED es muy cercano a los 3 volts. Ahora procederemos a verificar que la corriente del diodo LED no supere los 20 mA. Y comprobar que se encuentre lo más cercano a los 15 mA que se recomienda. Y como vemos, efectivamente la corriente del diodo LED se encuentra en los 15 mA. Bueno amigos, como pudimos observar, la resistencia de protección que calculamos es la adecuada para que el diodo LED trabaje en condiciones normales para que no se dañe.
Y este procedimiento es el mismo para saber la resistencia de protección de cualquier otro diodo LED, simplemente debemos conocer las condiciones de trabajo del diodo LED. Ahora observemos qué pasa si no se le coloca una resistencia de protección al diodo LED. Para esta ocasión fui incrementando el voltaje de 1.5 a 8 volts y cuando superó los 4 volts, que es el voltaje máximo que soporta, empezó a fundirse el diodo LED, hasta dañarse por completo. Es por eso que es muy importante la resistencia de protección para evitar dañar el diodo LED. Bueno amigos, eso sería todo por el video. Recuerda que si te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. También comparte para que más personas que están empezando en el mundo de la electrónica lo puedan ver. Gracias, hasta la próxima.